Vale, amigo, primer error de principiante. No tienen que ir aquí a objetos. No es aquí. Es a dispositivos. Amigos y enemigos de YouTube, gracias por estar en un vídeo más aquí en Kuroneko Studios. Yo soy el Dr. Arroyo y estoy aquí para transmitiros todo buen rollo. Así que no os vayáis y quedaos conmigo para descubrir este nuevo producto que llega a mis manos. No hace muchos días me dije, ¿qué puedo mirar en AliExpress? Pues este producto. Si sois de aquellos que os despistáis, que perdéis las cosas, que incluso tenéis miedo a perderlas, o que además sois usuarios de iPhone, tenéis ciertos productos que no os podéis costear, pero que queréis disfrutar de sus tecnologías, estáis en el vídeo adecuado. Hoy os traemos los AirTags chinos, los AirTags baratos. ¿Qué es esto del AirTag? ¿Qué es esta mierda del AirTag? Pues es una cosa que se inventó no Apple, sino otra empresa, que ahora no recuerdo el nombre, que se llama Tile, que hace muchísimos años, tantos como 13 o más, inventaron un cacharro que funcionaba por Bluetooth, con el que podíais localizar mediante proximidad objetos apreciados vuestros, por ejemplo una bici, una cartera, las llaves del coche. Entonces Apple hace unos años lo incorporó en su aplicación Find My o Find Me o Find Pollas o Buscar en España, con unos dispositivos que yo no sé si compraron Tile o qué cojones, aunque Tile sigue vendiendo los suyos, Tile, para los que no sepamos idiomas. ¿Qué pintas tengo, macho? Que hoy es fin de Rodríguez y vivo la vida a tope. Pues Apple incorporó esta tecnología, están los AirTags ahí de puta madre en la página de Apple, os pongo el precio aquí ahora mismo. Y bueno, pues sí, evidentemente estos AirTags tienen un plus, que es el chip UFW, si no me equivoco, que es el que le permite al móvil, si tiene esa tecnología, posicionar el objeto a la distancia a la que está. Entonces, ¿para qué sería o para qué yo sí compraría un AirTag original de Apple? Pues bueno, para ponerlo en el coche. Mucha gente lo está haciendo, mucha gente echa un AirTag en el coche, lo esconde bien escondido y de esta forma pues si se lo roban, lo pierde, en fin. O incluso aparca en un sitio que no sabe dónde es, pues tiene esta posibilidad. Yo he comprado en AliExpress estos AirTags de la marca Aiyato Nakasone. Bueno, en fin, está plagado AliExpress de estos AirTags. Por unos 3 euros, 3,48 la unidad. O sea, fijaos la diferencia. ¿Y por qué he comprado estos localizadores? Porque vi un artículo hace un mes o así, de Chataka, los hermanos de la salsa rosa de la manzana podrida, en los que, bueno, alguien había probado estos AirTags diciendo, bueno, voy a tirar 3 euros, y sin embargo se sintió bastante sorprendido. Por lo que veo han venido en negro. Yo habré cogido el color más barato, porque además, van a ir ocultos. Yo los voy a tener, voy a hacer este verano pruebas con las maletas de mano, y probablemente uno acabe en el coche por hacer pruebas y otro acabe en un llavero, quizás, no lo sé. Hemos comprado 4, y bueno, si veo que van bien, pues compraré otros 4. Son baratos. Llevan las pilas CR2025 o CR2023, no recuerdo bien, de las que compro a kilos por los sensores de Xiaomi que uso para la domótica. Así que en mi caso, pues bueno, tengo reemplazo. Duran un año las pilas. Y algo más os iba a contar, pero se me ha pirado totalmente de la cabeza. El misterio de la tecnología del AirTag de Apple es básicamente que los iPhone generan una LAN, una macro LAN, una red enorme de compartición, y siempre que estos AirTags o AirTags chinos pasen cerca de un dispositivo iOS con la tecnología compatible, localizarán ese objeto con ese AirTag en el lugar donde esté. Es decir, los que localizan realmente son los teléfonos, son los dispositivos de Apple, que cuanto más próximos estén al objeto, antes posicionarán ese objeto en un lugar. Ejemplo, aquí ahora mismo estoy en el piano de casa, del salón, pues está el iPad. Si el iPad
está más cerca, está conectada a la red Wi-Fi, que generalmente no, de las llaves que tiene un AirTag, pues localizará las llaves en casa. Siempre que las llaves estén en casa y yo esté fuera, si me deja las llaves en casa y el iPad está encendido, otro dispositivo de Apple está en casa con esta tecnología, localizará las llaves en casa. O si el iPhone, la última vez que detectó las llaves, estaban en casa. No sé si os hacéis una idea de cómo funciona esta tecnología, pero básicamente usa los dispositivos iOS y me imagino que también los portátiles, los macOS, para localizar los objetos. Como mucha gente tiene iPhone, en los países donde, y esto es importante subrayarlo, donde más se utilizan los dispositivos de iOS, pues mejor funcionan estas AirTags. Vamos a verlas para que veáis que, bueno, no son del acabado de la compañía, pero hacen su función, que es lo importante. Pues aquí están los AirTags chinos. No sé si hay algún serial number ahí importante. Como veis, más specs, no sé qué, no sé cuántos, dice works, but Apple Find My. Pues muy bien, pues Apple Find My, de puta madre. Vamos a abrirlo aquí sobre el piano, sobre la música, sobre este telar de la abuela de Inma, con una mano, porque yo soy así de complicado. Me gusta dejarme el trípode arriba, ¿sabes? Hacer un montón de cosas y olvidárseme bajar el trípode. Qué maravilla, qué plano más. Bueno, pues aquí está el AirTag en color negro, sin nada para colgar, por lo que veo, ¿vale? Y ahí tenéis la pilila, la CR20 y tantos. No sé si viene incluida, voy a mirarlo. Con una moneda sacáis la tapita. El fabricante dice que estos AirTags se pueden mojar. Y luego una cosa importante, pues es que la pila está puesta, no había ningún plástico. Miraré a ver por debajo, pero no tiene pinta. Efectivamente, no hay plástico, no hay protección. Si lo veis, bueno, pues nada, no sé si esto consumirá al no estar añadido a ningún dispositivo o no. Yo creo que sí, pues igual vienen chupadas. Toma ya la musiquita de entrada. Igual vienen chupadas, no lo sabemos. Ahora vamos a cerrar la tapita. Ya os digo, el fabricante dice que esto aguanta el agua, pues si se pierden las maletas en medio del mar. Y vamos a probarlo, añadirlo a nuestros objetos. Bueno, por lo que veo esto tiene un pulsador. Entonces es probable, claro, es probable que esto pues se apague y se encienda. Bueno, pues según he leído las instrucciones, que están aquí, no os engaño, si escuchamos un bip, es que se enciende. Y si escuchamos dos, bueno, la cancioncilla esa, esto es que se apaga, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si los AirTags de Apple se pueden apagar, pero este sí. Así que igual eso tiene un pero. Vamos a añadirla a la aplicación de buscar. Bueno, esto tal como lo voy a hacer ahora es una tradición. Algunos lo entenderán y algunos lo estarán incluso esperando. Así que evidentemente tengo que hacer el video tutorial con este tono. Pero que nadie se sienta ofendido. Ah, mira, viene una correíta. Acabo de ver la correíta, ahora la enseño. Que nadie se sienta ofendido y que nadie piense que estoy haciendo algún tipo de burla, xenofobia o nada por el estilo. Bueno, amigos, vamos a añadir este localizador acá a la aplicación de buscar. Añadimos, le damos, aquí estamos en el mira. Buen sitio comer, puta madre, pero mucho caro. El pueblo muy bonito pueblo. Ah, sí, sí. Aquí a ver playa bonita, enseñar amigos buenos de escuelas de música. No sé si por aquí, por ahí, bueno, más o menos. Calle de Colón, bueno, bonita calle. Bien, vamos a añadir objeto. Le damos a añadir AirTag. Vale, amigo, primer error de principiante. Primer error. No tienen que ir aquí a objetos. No, dice aquí no. Dice a dispositivos. Le damos a más y le añadimos otro objeto. Importante esta parte, ¿vale? No se añade el AirTag directamente en objetos. Se añaden estos AirTags clónicos, estos AirTags chinos, en dispositivos, ¿vale? Entonces le damos a más, le daríamos a añadir otro objeto, esto viene en las instrucciones, y entonces nos encontraría el iYato L1. Vale, vamos a poner en este cacharro test, ¿vale?
Y vamos a ponerle un emoji de gato negro, por supuesto, porque ya sabéis, Kuroneko Studios, allá donde va. Hace un beep. Entonces, bueno, esto no me veréis la información confidencial ahora mismo. Y utilizar estos objetos para arrastrar sin consentimiento a una persona es un delito. Este producto permite a las víctimas detectarlo y a las autoridades solicitar los datos identificativos de a la persona que pertenezca. Vale. Le damos a aceptar, tenemos test, está configurándose, indicaciones en mapas, reproducir sonido, modo perdido y comparte tu objeto. Vale, pues vamos a probar ahora mismo la batería que tiene, te la indica ahí, reproducir sonido. Vale, eso oye bastante bien. Ruta, o bueno, es que está prácticamente aquí, ¿vale? Bueno, indica que está en la calle, pero ok. Notificaciones, notificar en caso de olvido, sí, esto es lo típico que te salta con otros dispositivos de Apple. Activar el modo perdido, lo que haría sería recibir notificación cuando esté disponible la ubicación, bloquear el bloqueo de la app buscar, este objeto está vinculado al ID de Apple, porque nadie más puede enlazarlo, y dejar un mensaje de teléfono, una edición de correo para que quien lo encuentra pueda contactar contigo. Bueno, aquí tenemos el tema del firmware y ya estaría configurado. Bueno, este tipo de dispositivos son muy útiles, son pequeñitos, se pueden esconder en cualquier parte, incluso pues son las nuevas, por así decirlo, pues las nuevas etiquetas de las maletas. Con esto pues ya no necesitaremos poner la típica etiqueta visible. Aquí está la información confidencial, pero bueno, de cualquier forma no todo el mundo tiene un dispositivo. Si os fijáis, pues ahora el dispositivo aparece en la lista de objetos. Es un trámite el que hay que hacer en el caso de, pues eso, añadir otro objeto, pues hay que hacerlo desde otros objetos por la configuración, por la compatibilidad que tiene este dispositivo. Si lo pensáis, es un dispositivo muy útil, por el coste que tiene sobre todo. Porque ¿cuántas veces os habéis dejado las llaves en el coche, las llaves de casa, y os habéis ido y no las habéis cogido? ¿Cuántas veces os habéis dejado la mochila porque la habéis metido en el coche? Lo mismo, eso se ha olvidado. ¿Cuántas veces, yo qué sé, os habéis dejado un paraguas en el metro? Pues, poneros ejemplos. O cuántas veces perdéis las llaves del coche y no aparecen. No en mi caso, porque siempre las dejo en el pantalón de vestir. Pues bueno, es un cacharro que, siendo económico, costando 3 euros, pues es cojonudo, maravilloso y muy útil. Muy útil, nos puede solucionar ciertas crisis de donde... Como aquella vez que perdí las tijeras y dije que estaba harto de perder el tiempo buscando las cosas. Este fin de semana he buscado una cámara antigua y no la he encontrado, pero he comprado otra a muy buen precio. Y si quieres saber qué cámara he comprado, a qué precio y cómo es, ya sabes, suscríbete aquí abajo en el botoncito o la campana, que yo no doy mucho el coñazo, que yo publico vídeos semanalmente. No soy un pesado y seguro que te van a entretener y te van a gustar. Dale like si te ha gustado el vídeo, deja un comentario, que siempre es bien recibido, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto. No vas a perder más inmaculada tus cosas, porque te voy a poner el touch hasta en la sopa. Ah, yo también pierdo cosas, no. La perfección no existe.